Eh, hola, hola, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Marcelo Botelli, yo soy médico psiquiatra. Trabajo en la universidad, soy médico docente, estudiante de medicina, becado de psiquiatría, pertenezco al Instituto de Neurociencia, eh, soy miembro de la Alianza Chilena contra la Depresión, participo en el hospital, trabajo en el hospital, de hecho ahora estoy desde el hospital en esta transmisión, desde el servicio de psiquiatría. Aquí atiendo en la unidad para personas con intento suicida, que se crea el año 2015, y con la finalidad de mejorar la oportunidad de atención para personas que están en esta situación, que han tenido algún intento suicida. Trabajo junto a Tomás Silva, que está un enfermero que está en un box al lado, trabajando en estos momentos, en seguimiento telefónico, en llamadas, en continuidad de cuidado. Y me invitaron a hacer, digamos, una charla de riesgo suicida en pandemia. La verdad que experiencia en esto no hay. Así que no tengo mucho que aportar en términos de evidencia científica, porque esto es nuevo. Todos estamos viviendo una condición completamente nueva. Y sí tengo experiencia en términos de lo que es, digamos, la suicidalidad como fenómeno. Y desde ahí, desde esa experiencia, y en conjunto con lo que todos estamos viviendo, lo que he pretendido ahora realizar es más que una charla expositiva, lo que pretendo hacer es que sea un conversatorio en relación a las situaciones que hemos observado en los últimos meses y cómo esto nos ha ido afectando y cómo esto puede estar relacionado de algún modo con el fenómeno suicida. A través de este conversatorio van a ir surgiendo esas temáticas. Entonces, en ese sentido, quería realizar una invitación a quien quiera, ¿ah? 5 o 6 personas, o el que quiera en realidad, que vaya comentando y que se vaya generando una conversación a propósito de las imágenes que les voy a ir compartiendo. Y en esa conversación vamos a ir construyendo qué es lo que nos está pasando como comunidad y cómo esto tiene o no tiene que ver con el fenómeno suicida, ¿ya? Contarles el contexto previo. El contexto previo es que en el mundo, el suicidio es un fenómeno preocupante desde hace ya varios años y que se sabe que más o menos cada 40 segundos, ¿ya?, sucede una muerte por suicidio en el mundo. Por lo tanto, si lo miramos ya de esta mirada más, menos personal, ¿cierto?, que se aleja un poco más en datos numéricos, estadísticos, ¿cierto? Aún así, los suicidios siguen superando el número de muertes versus las muertes por el fenómeno de pandemia que estamos viviendo. Bueno, esto probablemente se deba a que se están haciendo esfuerzos enormes para contener la pandemia a nivel mundial y eso nos tiene a muchas de las personas acuarentenados, ¿cierto?, tomando distancia, con dificultades de poder movilizarnos, con dificultades de socializar, pero con un sentido que paradójicamente resulta vinculante. Es decir, nosotros, personas sociables, seres sociales, que necesitamos del encuentro, vivimos del encuentro con las demás personas. Hoy día estamos encomendados a tomar distancia, a no encontrarnos, a no abrazarnos,
a no tocarnos. Y eso tiene un sentido vinculante. Es paradójico. Pero así es, esa es la realidad ahora. No está fácil. Es como tenemos que actuar de algún modo como en contra de nuestra naturaleza. ¿Ya? Pero lo hacemos probablemente por un bien mayor, ¿cierto? ¿Ya? Probablemente toquemos esos temas durante este conversatorio. Aquí en la región, previo a la situación de la pandemia, incluso podríamos decir previo a la situación de crisis social, ¿cierto? La región de los ríos, en términos de personas, de fallecimientos por personas con suicidio, veníamos bastante bien, ¿eh? En comparación a los años anteriores. Ya hay varios años, por lo menos unos 5 años, con números de personas muertas por suicidio bastante más bajos, ¿eh? Cercanos a la mitad de lo que históricamente había sido. Estamos hablando aproximadamente de 40 personas, 40 muertes menos por año, ¿eh? Probablemente un poco más, también depende del año. Lo que tiene un impacto enorme en muchas personas, en comunidades, ¿ya? Y no sabemos muy bien por qué, pero sí se sabe que en el último tiempo se han hecho esfuerzos. Hoy día hay bastante evidencia científica a nivel mundial, ¿cierto? Ya varios años, de que el fenómeno suicida, cuando se aborda desde las perspectivas, es posible de prevenir, ¿eh? Es posible de disminuir las muertes por suicidio y todo el impacto que eso genera como una política ya más de salud pública. Si lo llevamos a nivel personal, es una catástrofe de proporciones, que no solamente afecta la situación contingente del momento mismo cuando el suicidio se produce, sino que afecta por muchos años, por toda una vida probablemente, para los sobrevivientes, incluso hasta por 3 generaciones para las futuras generaciones de la persona que se suicidó. Esto tiene características genéticas, tiene características de comportamiento, múltiples factores. El suicidio no se puede entender como producto de una sola causa. Ese es un error muy frecuente de observar, que se tiende como a reducir el comportamiento a una sola cosa. Ah, es que como terminó con la polola, por eso se suicidó. Como sufrió un accidente de su padre y falleció traumáticamente, por eso se suicidó. Como tenía un cáncer con mucho dolor, por eso se suicidó. Como tenía una depresión, por eso se suicidó. O sea, no se puede reducir, ¿cierto?, la experiencia del fenómeno suicida a una sola causa. Y hoy día vamos a intentar comprender todos los posibles fenómenos asociados al riesgo suicida en este contexto de ahora, que cambia, por supuesto. Desde el estallido social hasta ahora, y ahora con la pandemia, lo que hemos observado es que ha habido una reducción, aquí localmente, una reducción de los intentos suicidas, de manera significativa, mucho menos. Ahora, eso todavía no podemos sacar conclusiones, qué está pasando, no sabemos tampoco qué va a ocurrir después, porque responde a múltiples factores y esperemos que esta charla o conversación que vamos a tener sirva para que tomemos más conciencia. Y al tomar más conciencia, de algún modo podamos ayudar a prevenir que esto ocurra. Entonces, no sé, ¿quiénes se animan a participar? A aparecer ahí quizás con un rostro, como ir comentando las imágenes que voy a ir mostrando.
Es una invitación voluntaria. Para que vayamos construyendo, hagamos comunidad. Estamos tan faltos de comunidad, nos estamos juntando tan re poco, que pretendo que este espacio también sea algo de eso. Vayamos construyendo las respuestas. Yo me ¿Me animo. escuchan? ¿Sí? Ya. Hola Loreto, hola Pablo. Ya. Bueno, ahí se van sumando los que quieran, ¿no? Metan la cuchara con toda tranquilidad. Hola Elena. Hola. Hola. Ya. ¿Qué les sugiere esta imagen? ¿Qué ven ahí? Soledad. ¿Qué más? Desolación. Desolación, como más profundo, ¿cierto? Desesperanza. Desesperanza. ¿Qué más ven? Frustración también puede ser. Frustración. Sí. ¿Sí? Puede ser, ¿cierto? ¿Qué más observamos ahí en la imagen? En el chat también Pena. Vayan, cuando metan la cuchara y digan algo, abran el micrófono, pero después lo cierran, para que no se genere interferencia. Pena. ¿Ya? Pena. ¿Ya? En términos de colores, ¿qué observan? Oscuridad. Oscuridad, ¿cierto? ¿Qué les parece el objeto que está al lado? ¿Qué les sugiere? Marcelo, en el chat hay hartas sugerencias también. Ah, ok, vamos a ver el chat. Gracias por la soplada. Entonces son una semana, son 36 días. 7 o 9. Yo veo una conexión. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? No escucho. Marcelo, te quedaste sin audio. Sin audio. A mí me parece algo. Hay un soquete de ampolleta que no tiene luz. Eso me llama la atención. Sin luz. Sí, sí. ¿Sí? Respuesta, como dijeron en el chat. Hasta hace 2 semanas que empezó a... Respuesta. ¿A qué? Ven respuesta. ¿Qué les sugiere respuesta? Como una solución a lo que está pensando, a lo que está sintiendo. Y aún así, entonces hicimos una cita para el día. Yo veo mucho vacío. Vacío, ¿cierto? Un vacío, sí. Un vacío. Ya. Entonces aquí voy a corregir tenemos varias cosas ya. En el momento se ve como la opción más viable, dice alguien por ahí. O sea, podemos llegar a empatizar incluso con eso que está pasando. Claro. Eludir problemas, dice alguien. Eludir.
escapar, similar, ¿cierto? Evasión, ¿ya? Búsqueda de una salida, angustia, ¿ya? Angustia. Contemplación. ¿Qué piensan los demás respecto de contemplación? ¿Estará contemplando? ¿Sugiere contemplación? ¿O no? Cansancio igual puede ser. Cansancio. Y igual la persona se ve como pensativa. Pensativo. Sí. Como para adentro, ¿cierto? Ensimismamiento. Eso. Ensimismamiento. Claro, sí, ¿cierto? Está como pensativo, mirando. Uno como que no sabe muy bien para dónde está mirando. Como para la muralla, o para digamos, esa parte donde está la luz, y no está, el soquete. ¿Y qué les sugiere la imagen acá? Porque han descrito más bien la imagen, ¿cierto? Todos se han focalizado, ¿cierto? Más bien en la persona, ¿cierto? En aquel hombre que está ahí. Y nos ponemos como en el lugar de él, intentamos ponernos en el lugar de esa persona y podemos de alguna manera intentar aproximarnos a que está sufriendo muchísimo, ¿cierto? Podríamos hablar de sufrimiento, una cosa como más general, de soledad, vacío, frustración, desesperanza, todo lo que ustedes han dicho, y muy ensimismado. Podría ser eludiendo algo, podría ser no queriendo verlo, podría ser ya sin la posibilidad incluso de ver. Pero acá también, ¿sí? Lo otro igual relevante que yo veo, por lo menos tiene que ver con el contexto de la habitación en la que está. ¿Qué te parece? Oscura, apagada, aislada, y quizás buscando un poco de luz por medio de la ventana. Tiene una bombilla rota también en la habitación, o sea, la bombilla de la luz en este caso. Sí, lo habían sugerido. O sea, hay un elemento que tiene que ver con la persona, ¿cierto? Y otro elemento que tiene que ver con el contexto. Sí, es. Ya. Doctor, acá en el chat me aparece comentarios como pareciera que lo ha perdido todo. Oportunidad. Claro. Pareciera que lo ha perdido todo. Salida sin retorno, igual. Pienso Ahora, también que ¿sí? Perdón, pienso que también la cuerda puede ser la búsqueda de paz. ¿Cómo podría ser la cuerda como búsqueda de paz? Claro, porque finalmente sí pienso que si buscan una salida. ¿Y por qué? Porque están finalmente con muchas sensaciones negativas y piensan que esa es la salida para poder encontrar la paz o la tranquilidad. Ya. O sea, de alguna manera, esta cuerda estaría ahí como para dar término a toda esta sensación que se está viviendo. Exacto. En el chat mencionan terminar con el sufrimiento porque no quiere morir sino dejar de sufrir. Y se menciona mucho el dejar de sufrir. Hola. Aquí.
No sé si puedo escuchar. Algo así. O sea, salíamos así, yo estoy ahí, pero no sé cómo salir, no sé cómo chatear. sería terminar entonces con el sufrimiento. ¿Y cómo es terminar con el sufrimiento? A través de una soga. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven? Es que desde mi punto igual la soga puede representar como la decisión, como el tener la decisión de en el fondo de esto, de buscar una salida o quizá, porque como que el contexto ya ha decidido tanto por la persona, que en esta la persona ya al momento del tema del suicidio en un cierto pasa a ser como un protagonista. Ya. Como tener una solución en la mano. Como el poder de decidir algo, porque en el fondo puede pasar que pueden llegar a pensar esto, que en el fondo como el contexto está tan adverso, hay tantas cosas que en el fondo pasan a decidir por la persona, y el poder de decisión mía, ¿cuál es? No sé si logro como un poco... Sí. La conceptualización. Sí, como una forma de decidir. Hacer algo. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes de que la soga relacionada como a la forma de terminar con el sufrimiento no es lo adecuado. Generalmente se asocia a una persona que no tiene como los métodos para encontrar otra salida mejor. Tiene poco apoyo o tiene poco amplitud de la visión para buscar otras alternativas. Una forma en la que somos conscientes, ¿cierto?, de que no es lo deseable. ¿Les parece esa frase? Claro, pero que muchas personas llegan a ella porque no pueden ver otras opciones, no son capaces de tener No una ven mirada. otras opciones. No sé si yo estaré en lo correcto, pero es como que el dolor físico pasa a otro plano. Como que el psicológico es como que lo inunda tanto que el dolor físico ya pasa a ser otra cosa ya. Ya. Yo creo que ahí tú diste, yo creo, en un punto importante. Porque ¿qué pasa con la percepción del propio cuerpo? Porque, ¿qué pasa con el propio cuerpo en relación a este acto, digamos, dañino hacia el propio cuerpo? ¿Cierto? Como que la percepción de que el cuerpo como que está desaparecido frente a toda la otra situación que se está viviendo mentalmente, psicológicamente, ¿sí? Como que pierde valor el propio cuerpo. Sí, incluso yo creo que hay personas que pueden llegar hasta el pensamiento de que se merecen ese dolor físico. No todas, porque hay personas que se autogeneran dolor y, o sea, es multicausal. O sea, pero hay gente que cree que se lo merece, o en realidad como que ya, si esto el cuerpo ya es como casi no es nada, casi. Es una autoestima bastante baja la que tiene esta persona. Ya. O sea, está pasando por un momento de una autoestimación también bastante baja, ¿cierto? Ha perdido el valor de sí mismo. Pierde el valor de la vida, pierde el valor de seguir luchando por lo que quiere, pierde el valor de ver a la familia, porque una vez que él comete el suicidio, es la familia la que sufre después. Y él no tiene, no piensa en eso, porque tiene tan baja su autoestima que no le importa el sufrimiento de los demás, quizás.
como que ha perdido la capacidad de ver más allá. O sea, yo lo pienso al revés, como que creen que son un estorbo, más que no pensar en las personas, como que piensan en sus queridos, pero pensando que ya no van a ser una molestia. Ya. O sea, tú dices, también piensa, puede estar pensando que no quiere ser más carga para los demás. Sí. Y en ese sentido estaría pensando en los demás. Sí, es como, es que es extraño, pero sí. Hola, yo quería aportar en la imagen, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Que la imagen me da dos opciones, me da un elemento como esperanzador, en el sentido que el hombre mira hacia la luz, pero que también está la posibilidad de acabar con este contexto sucio, oscuro, deprimente que hay alrededor de él a través de la soga, digamos, que es su autodestrucción. Pero siento que en él existe todavía la visión hacia la ventana y eso es nuestra posibilidad de llegar a él, digamos. Así lo veo yo. Sí. Sí. Muy bien, yo creo que aquí nos vamos como aproximando a esta vivencia, ¿cierto?, tan compleja que no sabemos en este caso qué le pasa a este hombre, pero de alguna manera podemos ir como intuyendo lo que está sintiendo. Y de algún modo está buscando algo, no es que no esté buscando nada, no está buscando de la manera más adecuada, probablemente. También está de alguna manera bastante envuelto en un contexto también complejo, ¿cierto?, deprimente, vacío, doloroso, en fin. Y que probablemente no se trate de su contexto de siempre, sino que probablemente esta persona, si la vemos quizás en otro momento, en otras circunstancias de su vida, más adelante o más atrás, quizás nos encontramos con él mirándonos de frente o con él haciendo alguna otra actividad diferente a la que hoy día estamos mirando en esta imagen, ¿sí? Entonces también No sé si podríamos... me escucha. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Sí, me interesó la opinión de la persona que habló acerca del hecho de estar mirando por la ventana. Es muy decidor eso, quizás de su estado interno. Coincido con esa opinión de estar mirando por la ventana. ¿No es cierto que ahí podría uno pensar que tiene al frente, aunque no lo esté mirando tan de frente, porque no sabemos, como tú decías, si está mirando medio hacia abajo o si no está mirando hacia adentro, pero la luz y la ventana la tiene al frente, debe estar al frente. Entonces, con un cuerpo que está expresando en el fondo la falta de conexión con ese mundo de afuera que tiene al frente, con la entrada hacia la luz, hacia las posibilidades, hacia los otros. Pero lo está haciendo con el cuerpo caído, ¿no es cierto? O sea, una forma de manifestación, de conexión con el mundo, serían los brazos, ¿no es cierto?, que forman parte de nosotros. Y los brazos los tiene muy, muy caídos, como lacios, ¿no es cierto?, como cuerdas que caen pesadas a sus lados, como si no pudiera, mira para allá, o se pone al frente de lo que él no participa, de lo que él no toca. Se pone al frente con la conciencia de que no puede participar, ¿no es cierto? Hay limitaciones, ¿no es cierto?, pues, que están ahí, en él, entre él y los demás. Hay limitaciones que hacen que los brazos estén caídos. Entonces hay una impotencia. Sí, Miriam, sí, yo concuerdo contigo en esa observación de lo corporal.
como que hay una intención muy tenue, así como esa pequeña luz que está en esta habitación, en un contexto difícil, pero hay una ventanita, algo llega ahí. Y en él también, o sea, él podría estar, no sé, lo está mirando hacia allá, está insinuando que busca algo, pero que a la vez como que no lo puede encontrar, como que no, y no lo puede encontrar no porque además haya dificultades, porque ahí no hay mucho tampoco, ¿cierto? Sino también por una corporalidad difícil de él poder moverse, de él poder levantar de los brazos, de él poder caminar. Esta imagen refleja mucho la imagen de más del 90% de los suicidios. El 90% de los suicidios se cometen en estas circunstancias. Son momentos de la vida de la persona en que la persona se siente así. No es una decisión, podríamos decirlo así, tan especialmente libre, ¿sí? Sino también muy afectada por este estado. Y nosotros podemos pasarle la cuerda o podemos ayudarle a ver un poco más la luz. Podemos extenderle los brazos, podemos prestarle un oído, una mirada, podemos acercarnos o podemos darle vuelta a la espalda. Nos puede dar susto, nos puede dar temor, conversar. No va a ser tarea fácil, probablemente va a rehuir. Pero va a cambiar la convicción que uno tenga y cómo se acerque, desde dónde se acerca, ¿sí? Vamos viendo, avancemos un poco qué puede ser, qué puede influir que una persona llegue a un estado así, tan dramático, tan desolado, ¿sí? ¿Qué le sugiere esta imagen? Daño, ¿cierto? Violencia. Violencia. Las experiencias de violencia son parte de la vida. Siempre están, lamentablemente. Doctor. A veces uno sin querer, agrede a otra persona, pasando por encima, no escuchándolo. Otras veces con querer, decididamente a lastimar a alguien en forma vengativa. Otras veces una mirada deshumana, centrada en acciones, en tareas, y no mirando a quién va dirigida. ¿Sí? Y muchas veces, hemos visto esto en la discusión social, la violencia por ser diferente. Violencia por... Hoy día, toda esta violencia que estamos viendo en todo el mundo, ¿cierto? Y ahora también la posibilidad de quizá hablar cosas que en otros momentos no se podían. Hay varios comentarios ahí, ustedes pueden ir leyendo, no sé si los pueden ir leyendo ustedes o no. Que la violencia verbal es tan grave y fuerte como la física. Desplazamiento, sin justificar la violencia, pero suele suceder que quien ha sido maltratado como patrón, o un acostumbramiento a la violencia también. Esta violencia de género, la imagen sugiere eso también, ¿cierto? Tantos años de violencia como normalizada. Se normaliza y vamos aguantando, y eso va teniendo una repercusión corporal, personal,
en la autoestimación, en la forma como nos vinculamos, en las formas de confianza, en los encuentros con otras personas. Hay una Después de persona una que situación de violencia uno no quiere de nuevo eso. ¿Sí? Hay una persona que habla sobre desplazamiento, sin justificar la violencia. Superioridad de poder infligir daño a otro. Claro, esta cosa como de someter, ¿cierto? De pasar por encima, ¿ya? Y ahí eso está muy de la mano como con el factor fraterno, en esta igualdad se genera una cierta competitividad, y en esa competitividad a veces uno entra en una competitividad violenta. ¿Quién tiene la razón? Poco espacio al diálogo, poco espacio a conversar, a construir juntos. Y otra violencia que es mucho más desmedida, que cuando hay obviamente una persona en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Eso por supuesto que daña, que afecta la autoestima. ¿Y qué le sugiere esta otra imagen? Que es como al revés, ¿cierto? Como un hombre callado por una mujer. Creerse dueño de la otra persona. Tratarla como una cosa. Muy bien esa frase. Superioridad sobre el otro. Maltrato, ¿ya? Represión, con poder, no sé, como esas son las cosas, censura, invalidación, dominar. Sí, sin duda esas son experiencias que tienen que ver con nuestro sentido de quiénes somos. Bueno, de alguna manera el cómo tratamos y cómo nos tratan nos va configurando. Vamos a seguir avanzando en esta reflexión. ¿Qué les sugiere esta imagen? Esta ya se aproxima un poquito al contexto pandemia actual. ¿Qué puede estar pasando con esto? Injusticia. Desigualdad. Crisis. ¿Cierto? Crisis. Distancia. Incertidumbre. Ansiedad, violencia. Sugestión. Claro, como que hay contexto social. Miedo. Por Dios que son hartas cosas que nos pasan con estas imágenes, ¿eh? Pasan muchas cosas, decadencia, ¿ya? Ahí dice alguien Chile, ¿ya? Bueno. Esa es una realidad, son cosas que ocurren, que nos afectan en el día a día. Doble, triple esfuerzo, ¿eh? Es como resistir, ¿eh? Entonces, de alguna manera esto influye, ¿cierto?, en
personas nos influye a sentirnos cansados, o más esperanzados, o menos esperanzados, o cuerpo agotado, o un cuerpo entusiasta. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a esta otra imagen. También que tiene mucho que ver con las anteriores, pero también de una forma quizás diferente. En este contexto de pandemia, hemos visto muchos colegas, compañeros, personas que están al pie del cañón. Esfuerzo, explotación, fortaleza, esperanza, desafío. Yo dentro de todo le veo algo positivo a la imagen. Creo que la enfermera está intentando romper un poco con esta barrera tan deshumanizante que tenemos al distanciarnos. Está tratando de agregar algo de alegría a este contexto triste que tenemos. Ya, ¿cierto? Hay y también nos mira, ¿cierto? Como que nos mira y nos muestra la dificultad de contacto, pero a pesar de la dificultad del contacto, se las ingenia para contactarnos. Como que uno siente que se está contactando con nosotros, que esto va dirigido a alguien. No se difunde, no se difumina en una cosa como etérea, ¿ah? No es una idea lanzada así, sino que como que va dirigida a alguien. Valentía, esperanza, aceptación, resiliencia. No todo el lenguaje es por voz. Interesante eso. Interesante eso, ¿no? No todo el humanidad. Empatía. Interesante. Todo eso. Y esto surge en los mismos contextos. ¿Sí? Surge en los mismos contextos. Creer, confiar. Bueno, aquí hay contextos, yo por cuestión de tiempo quizás voy a pasarme estas cosas, pero esto les sugiere como el modernismo, ¿cierto? Como esta cosa como exitista, rimbombante, magnífico, grandioso, sueños, cosas que de verdad el ser humano llega a realizar, fachada, opulencia, dicen. Ya. Bien, como imágenes que creamos también, que construimos. ¿Ah? Acá hay un postmodernismo, ¿ya? Como todo perfectito, el futuro, ¿ya? Primer mundista, que envidia vivir ahí. ¿Ah? ¿Será tan así? ¿Será a lo mejor? ¿El suicidio sucederá en estos contextos? ¿Qué creen ustedes? Sí. Es transversal, incluso más que en el de nosotros. ¿Sí? En esas ciudades hay más suicidios que en nuestra realidad. ¿Sí? Entonces ahí inmediatamente nos aparece como la imagen de decir, bueno, este primer mundo capitalista, probablemente con cambios de las cosas, bueno, esa es la causa del suicidio. No, no es así. Pero sí influye en una forma de llegar al suicidio. Sí influye en una forma, en términos de que, en términos de exigencia, de gran exigencia, de mucho exitismo. Eso de mucho perfeccionismo, ¿ya? Al punto de olvidarse de uno mismo o de los otros, ¿ya? Se cambia la valoración de las cosas. Y esto sí tiene que ver
en parte con la forma de cómo se suicida, pero también hay suicidios elevados en otros contextos, ¿cierto? El hacinamiento, la pobreza, que también es una realidad muy triste, muy dolorosa. Falta de oportunidades, desesperanza. Hay varias cosas interesantes que vamos a reflexionar después hacia el final de la conversación. Y nos hacemos la pregunta, ¿hay una relación entre suicidio y sociedad? Probablemente, porque tiene que ver con el contexto. Todas las enfermedades, ¿cierto? Y todas las vivencias de las personas tienen que ver con sus contextos. No existe ningún contexto más perfecto que otro, lamentablemente, no, pero sí podemos comprender mejor cómo es que los fenómenos afectan a las personas para que las personas nos podamos cuidar mejor y podamos de alguna manera ser más empáticos y más conscientes de cómo nos afectan las cosas. Entonces aquí no está muy lejana a nosotros, ¿cierto? En Santiago hay hacinamiento, hay un mundo dinámico en donde no hay tiempo, donde no se miran muchas veces a las caras, no queda tiempo para el ocio, cuando la persona ya termina su jornada, está reventado y fácilmente se asocia a problemáticas de consumo, que está también a la mano, hay mucho consumismo. Son formas de vida también que se ligan un poco a quien no va tomando decisiones adecuadas en torno a esa forma de vida y va quedando atrapado por situaciones también dolorosas, vivencias, en fin, montones de cuestiones que no tienen que ver solamente con vivir en Santiago, pero sí que el vivir en Santiago le da una cierta forma. Lo mismo que el vivir en Coyhaique, o vivir en Valdivia, o vivir en un campamento. Es transversal. Es transversal. Y pasa un poco, estas son otras imágenes en relación a este como agotamiento, cansancio, cuerpo caído, mirada que no se levanta. Ahí vemos una imagen de unos padres, ¿cierto? Agotadísimos, y los hijos ahí con un tremendo desorden, comiendo cualquier cosa, ingeniándoselas como pueden. Estas son nuestras realidades. Hoy día, ¿cómo nos cuidamos en esta cuarentena? ¿Cómo estamos realizando nuestro teletrabajo? ¿Cómo establecemos adecuadamente nuestros límites, nuestros tiempos? ¿Quedamos así de reventados? ¿Qué podemos hacer para no quedar así? Los hijos sufren. ¿Sí? Claro que sufren. Claro que sufren. ¿Qué podemos hacer? Y eso es algo que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? No esperar que, por supuesto que se tienen que generar cambios, eso es evidente, pero también parte por nosotros mismos respecto a cómo miramos al otro y cómo nos miramos a nosotros mismos. ¿Cuál es el amor hacia la otra persona y el amor hacia uno mismo? En términos de priorización de lo que yo voy a hacer en el día. ¿Qué voy a decidir? Rutinas más equilibradas, tratar de organizar nuestros tiempos, tratar de mantener roles y hábitos, ¿sí? Como delimitarnos, ser más conscientes de nuestros límites. Nuestro cuerpo no es infatigable.
el sufrimiento de algún modo nos avisa, ¿no? Entonces esta idea de no sufrir también es una cosa media fantasiosa. Utilizar la inteligencia emocional que poseemos para tener un balance en relación a nuestros hábitos. Conversar, buscar ayuda, trabajar en equipo, ¿cierto? Repartir las cargas. Pero sobre todo ser consciente de aquello. Si yo estoy tomando conciencia de aquello, voy a poder tomar mejores decisiones. Escuchar a nuestro cuerpo. No obligarnos a ser productivos siempre. Darse momentos de relajo. Tantas veces que las personas se culpan por darse 10 minutitos de descanso. Chuta, dejé de hacer la tarea. Se sienten culpables. No pueden parar. No pueden desprenderse, no pueden soltar. No renunciar al tiempo propio, de silencio, de calma. Conciencia política, conciencia en todos los sentidos, ¿cierto? Pero incluso ahí, porque uno también debe ir respondiendo a distintos roles, ¿cierto? No puede estar en todas. Entonces también tiene que redistribuir ¿qué voy a priorizar? No me puedo sacar 7 en todos los aspectos de mi vida. Tendré que sacarme un 1 en algo, no sé, un 2. ¿Tengo derecho a tirar la esponja en alguna cosa? Entonces, cuando se nos viene el tiempo libre y dejamos de trabajar, ¿qué hacemos? Aquí también hay un fenómeno como de cierto como deseo exitista en cuanto al tiempo libre, como que el tiempo libre tiene que ser wow, ahora sí que sí, me lo merezco, me he sacado la ñoña y mi tiempo libre tiene que ser perfecto. Y resulta que cuando el tiempo libre es medio penquita, medio chachita, no sé cómo decirlo, no sé, sentarme en un sillón, como que es mediocre, no me atrevo ni a contarlo. Qué fome este gallo. Pero bueno, tiene un valor, ¿por qué no? O hacer tareas de la casa, o jardinear, o porque todo tiene que ser tan especialmente creativo. El punto aquí es que aparentemente los aspectos creativos y los aspectos de esfuerzo de las personas estarían quizás muy centrados en el trabajo y en crear para otros, lo cual está bien, si eso está bien. Pero ¿cuánto tiempo dedica las personas a crear para sí mismas? A tener espacios para sí mismos, de descanso. Eso es bastante frecuente de observar, y eso, el poco tiempo de descanso o el poco tiempo de ocio adecuado, porque muchas veces este ocio no es tan adecuado. Se cae en el consumo, se cae como en la satisfacción inmediata. Estoy tan pa'l gato que necesito borrarme. Lo he pasado tan mal que necesito pasarlo tan bien. Entonces vamos cayendo un poquito como a extremos, ¿sí? Vamos cayendo un poquito como en los extremos. Y inclusive personas que hacen actividades deportivas o también pueden llegar a la fatiga. ¿Sí? La idea es que todas estas actividades de ocio que se hagan no se caigan en los extremos. No, la actividad de ocio tiene un sentido, la actividad grupal tiene un sentido. Tiene un sentido que tiene que ver con quién, con uno y con el otro. Ahí eso cobra sentido, pero a veces la persona empieza a quedar atrapada en este tiempo y empieza a perder el sentido. Aquí alguien dice, la felicidad está a la mano. Eso ha enseñado esta pandemia. Con cuarentena se hacen notorias las diferencias entre introvertido y extrovertido en las expectativas de tiempo libre. Claro, eso sin duda hay personas que buscan, que tienen necesidad de más acción y les cuesta mucho y están más incómodos en esto de estar
menos móviles, y otros que son más calladitos y están bastante cómodos, y qué bueno que esto sea así, vuelva a lo mío, vuelva a lo... Son realidades también diferentes que viven las personas en estos tiempos. Pero vamos yendo a algo como en común, que es, y varios lo han dicho ya, como autoconocimiento, aceptación de uno mismo, amor propio de quién es uno, y actuar consecuentemente en relación a eso, valorando eso. Si yo valoro eso, no me voy a ir por el desvío. Y aquí, bueno, hay un patrón que uno ve en el fenómeno suicida que tiene que ver con tres pilares. El pilar de la esperanza o de la desesperanza, que está más asociado como a la mentalidad, como a la proyección, a la mente. ¿Sí? Otro pilar que tiene que ver con la violencia y los límites, que tiene que ver con el cuerpo. Violencias que uno ha recibido de otros o violencias que uno mismo ejerce con uno mismo. Y de esa violencia hoy día hay mucha. El cuidado del cuerpo, los límites, las cosas que hemos conversado hoy día. Y un tercer pilar que tiene que ver con el encuentro, con el afecto, con la contención, con la conexión, con sentirte conectado con alguien, en algo, con alguien. Esos tres pilares, de algún modo, tienen mucho que ver con el fenómeno suicida. Cuando uno de estos pilares se afecta, ¿cierto?, pueden estar los otros dos sosteniendo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona sufre mucha violencia, pero mantiene la esperanza y mantiene redes de afecto, a pesar de la violencia que reciba o que esté viviendo, va a estar bastante alejada del suicidio. Lo mismo, una persona puede estar muy desesperanzada, muy desesperanzada, gravemente deprimida, pero también valora su cuerpo, no se haría daño a sí mismo, no se haría una herida, no sería capaz de lastimarse, de intoxicarse, tampoco sería capaz de dejar a alguien, todavía no está tan deprimido y logra ver a los demás, eso también lo protegería del suicidio. Y por otro lado, una persona que está muy sola en la vida, también puede valorarse a sí mismo, cuidar su cuerpo y mantener la esperanza a través de proyecciones. Aquí hay imágenes que sugieren como las distintas formas de buscar felicidad, más en solitario, más desde la mentalidad, búsqueda de relaciones, un poco también, no hay que caer en lo idílico aquí, sino que hay que ser bien realista en lo que uno persigue, y que sumando y restando sea más adecuado para uno. O sea, esta relación que yo estoy teniendo, ya sea con este objetivo, o con esta persona, o con este ambiente, ¿me resulta a mí más adecuado que inadecuado? ¿Me es más satisfactorio que insatisfactorio? Si la respuesta es no, entonces tengo que pensar en que en realidad esa relación algo hay que hacer, me está dañando. Y esto puede ser tanto con objetivos, tareas, o con personas amorosas, amistosas, animales, ambientes, ¿ya? Eso, y quizá esta triada de esperanza, desesperanza, que tiene que ver con la mente, las proyecciones, la violencia, los límites, que tiene que ver con el cuerpo, y el afecto, que tiene que ver con el contacto con otro. Si yo estoy mirando un poco eso, qué tan adecuado está, y lo voy balanceando, me puedo estar cuidando. Y aquí vemos un poco como ejemplos de esto, ¿cierto? Que les sugiere como comunidad, acogida, luz, contención. Son las cosas que obviamente nos protegen del suicidio.
Todo esto sucede en un cuerpo. Por lo tanto, todas estas experiencias que las personas tenemos, vivencias, emociones, sensaciones, todo lo que ustedes han descrito muy bien y que hemos ido como explorando lo que nos pasa en pandemia, nos pasa en un cuerpo. Entonces, este cuerpo se va resintiendo también, puede resentirse, puede ir aliviándose o puede ir resintiéndose, dependiendo de cuánta carga va recibiendo. Y obviamente desde ahí pueden surgir dolencias, afecciones musculoesqueléticas, neurológicas, y la depresión es una de esas. Puede ser que la persona, frente a todas estas situaciones de estrés, ¿cierto?, y de falta de conciencia del cuidado de sí mismo, llegue a desarrollar por cuestión genética y corporal, en vez de una depresión, una diabetes, una enfermedad de Crohn, una artritis reumatoidea, un accidente vascular, un infarto al miocardio. Pero hay algunas personas que desarrollan depresión corporalmente. La depresión es una afección, es como una pérdida de la conectividad neuronal, en donde la energía corporal cambia, en donde el contacto, la posibilidad de contactarme con el mundo disminuye. Todo cuesta más. Todo cuesta más. Y esa es una afección corporal. Eso lo va registrando el cuerpo, no es algo psicológico, ¿ya? Sino que es el cuerpo que se va afectando. Y en este sentido, lo que se propone, digamos, para la ayuda a las personas con cuadros depresivos o con cuadros sugerentes de riesgo suicida, y en realidad para todas las personas, en todas sus dolencias y molestias que tengan en la vida, que tengamos, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos de vulnerabilidades. O sea, pucha, sí, soy trabajólico. Pucha, sí, me quedo pensando mucho las cosas. Me cuesta soltar. Soy rabioso. Hay ciertas vulnerabilidades que uno, bueno, asimilarlas y irlas tratando de gestionar. Eso tiene que ver con la personalidad, obviamente eso tiene que ver también con el contexto, se va desarrollando, con las experiencias previas, crisis familiares, experiencias en general, situaciones. Entonces hay una cierta vulnerabilidad, incluso una vulnerabilidad que va más allá del propio desarrollo de la persona, sino que también de las generaciones anteriores, unas cosas genéticas. Uno ve bastante frecuentemente la vulnerabilidad al consumo de alcohol familiarmente. Eso es hay una carga genética importantísima. Si uno tiene familiares con mucho consumo de alcohol, hay que cuidarse más que otras personas que no tienen familiares así. Entonces también está ese aspecto que hay que tomarlo en cuenta. Y están los desencadenantes. En este momento estamos estresados, estamos en una situación de mayor estrés. Y en esa situación de mayor estrés, obviamente van a despertar más enfermedades. Van a haber más enfermedades de todo tipo y en ese sentido también puede haber mayor aparición de depresión. Y es ahí donde la farmacoterapia y la psicoterapia tienen una efectividad, porque se trata de una condición de un cuerpo que está afectado, de una persona que está afectada íntegramente, y en ese sentido existen estas alternativas terapéuticas. Entonces, para finalizar, ¿qué nos pasa? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con una persona que está en un riesgo suicida? Porque eso probablemente puede ocurrir en pandemia, no en pandemia, después de la pandemia. Como les decía, hoy día es menos, y probablemente es menos porque estamos en otra, surgen más elementos de supervivencia, estamos enfocándonos en las cosas más relevantes, estamos quizás priorizando mejor, nos obliga a mirarnos un poco más y a cuestionarnos cosas, entonces a tomar mejores decisiones, a cuidar mejor nuestros límites. Probablemente eso influye en la disminución inicial de este fenómeno, pero el estrés nos puede pasar la cuenta y nos podemos enfermar y esto después puede venir mayor riesgo. Entonces, cuando nos encontremos con personas que están en algún riesgo en este sentido,
a muchas personas les generan miedo, ansiedad, irritación, frustración, desesperanza, al ver este estado de desolación. Y muchas veces es un estado como de reclamo, euforia, de irritabilidad, como escúchenme, y que molesta, que genera también distancia, ¿ya? Evitación, rechazo, incluso estigma, como más alejamiento, o incluso respuestas más violentas contra la persona que está gritando de manera desesperada. Y eso puede generar en esa persona más desesperanza, más desesperación, y puede llegar a lo que se desconecte más todavía. Entonces, cuando eso puede llevar al suicidio. Entonces, nuestra actitud sería más bien mirar como ver esas lucecitas, si ya se encuentra con ustedes, si ya está ahí, si ya vieron eso, algo está pasando, tomarlo en cuenta, acción de comunicar. Tranquilizar, no presionar, tratar de conectarse emocionalmente, ver qué está pasando, escuchar. Orejas grandes, boquitas chicas. Escuchar mucho, escuchar, tratar de entender. Recibir, aceptar, acoger, desestigmatizar, tratar como persona. Dar esperanza, conectarse y conectarlo a otros. Y en ese sentido, en esta aproximación, intentar generar contacto, no propiciar el aislamiento. A veces hay que aislarse de ciertas cosas, no estar obligado a contactarse a todo. Mirar esa variable de la dimensión. ¿A qué me conecto y a qué no me conecto? Pero totalmente aislado no sería bueno. Mirar la variable de la esperanza en cosas concretas. Hoy día podemos hacer tal cosa. Y hacer eso, como focalizarse en el presente. Porque si uno se mira, si uno se focaliza como en grandes logros, esa esperanza se diluye y se ve como más difícil de alcanzar. Pero en cosas simples y concretas del presente, uno puede recuperar esa esperanza. Y el cuidado del cuerpo, en términos generales, siempre es bienvenido. Eso, quería compartir con ustedes estas reflexiones hoy día. La verdad que les agradezco el entusiasmo con el cual, por el chat. Me ha encantado estar más rato conversando con ustedes, pero me tuve que apurar hacia el final. Ahora quizás dejamos espacio para algunas preguntas, reflexiones finales. Nos estamos pasando en el tiempo. Y tenemos que ir a descansar después, así que... Pero los escucho. Tengo un par de preguntas que recogí del chat. ¿Ya?